Lucas capítulo número 6 y vamos a leer desde el versículo número 27 que dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también haced ustedes con ellos. 32. Porque si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? En otras versiones o traducciones dice: ¿qué recompensa tienes? Porque también los que se equivocan o los que no siguen en obediencia en el reino aman a los que los aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los que se equivocan hacen lo mismo. Hasta ahí vamos a dejar esto. Este tema yo le he llamado la máquina del tiempo, porque esta sabiduría que pareciera como extraña, más para una enseñanza emocional y diabólica como la que hemos tenido tú y yo desde que nacimos. Solo te comparto rápidamente. Un día llegué llorando del kinder y entré y mi mamá se espantó y me abrazó y dijo: ¿qué te pasó? Yo le dije: pues me pegó el gordo. ¿Y quién es el gordo? Pues un niño que me pega todos los días. Entonces mi mamá todo ese día me enseñó: mira, cierra la mano, haces un puño y le vas a pegar, le vas a ver en su nariz y le vas a pegar en su nariz. Y entonces todo ese día yo estuve practicando con mi mamá, y al otro día le tuvieron que hablar y me expulsaron del kinder porque había sido muy obediente. Entonces todas esas enseñanzas de no te dejes, de reclama lo que es justo, pareciera que son buenas, pero si la Biblia dice lo contrario, entonces hay que hacer caso a la Escritura. Y son los argumentos contra la verdad. Un argumento, si tú pones atención, significa una verdad aparente. Y los argumentos tienen que ser derribados, dice el apóstol Pablo, porque son obstáculos para poner en práctica esta palabra. Ahora enfaticemos la máquina del tiempo. Pon atención. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto no tiene problema. Usted y yo entendemos que, bueno, pues si yo le doy el paso a un carro, a mí me van a dar el paso más adelante. Si yo soy puntual, van a ser puntuales conmigo. Si yo soy amable con la gente va a ser amable conmigo. Y te voy a decir una cosa: eso no es lo que dice la Biblia. Esta palabra trasciende el tiempo y va hacia atrás, hacia aquel niño que fue herido, que cuando tuvo necesidad de algo no se le suplió su necesidad, y no solamente queda en ello, sino que se le agravó su vida, se le escarneció, se abusó de él, se golpeó, se burlaron. Yo no sé cómo te fue de niño a ti, pero esta palabra tiene la capacidad de sanar las heridas tuyas. Ya no eres un niño, pero en ese tiempo tú recibiste la herida. Y cuando tú volteas a ver a una persona que tiene las características de aquella persona que te dañó, tú frunces el ceño, porque hay recuerdos, porque las heridas brotan nuevamente y sangran, metafóricamente hablando, en tu alma. Y tú y yo necesitamos hacer caso de ello. Y la oportunidad que el Evangelio nos da al hacer con los demás como hubiéramos querido que hicieran con nosotros. En aquel tiempo, cuando fuimos heridos, nos cerraron la puerta o lastimaron nuestra niñez y nuestra alma, nuestro cuerpo, haciendo cosas que ni aún se podrían mencionar. Tú tienes una salida y una libertad. Es como si fueras al pasado, agarraras al niño, lo empezaras a abrazar, le limpiaras las lágrimas, metieras tu mano, sanaras su alma que está sangrando,
y regresaras a este tiempo para disfrutarlo, porque a veces ni tú ni yo, aunque digas aleluya, gloria a Dios, amén, y un grito de júbilo y cualquier otra situación que nos han enseñado, no estás viviendo tu presente. Y Jesucristo es un eterno presente. ¿Quieres vivir allá adelante lo que se te ha prometido, o que estás sumido en el pasado? Y mientras estas dos áreas que son etéreas, que no son reales, porque tú estás hoy aquí, pero tú estás herido, y con heridas tú te quieres abalanzar hacia un futuro, y las promesas Dios las da a quienes vencen en esta etapa la amargura producida por la falta de recursos, por las personas que no satisfacieron nuestras vidas como lo hubieran tenido que hacer, y aquellas personas que se metieron y dañaron nuestras vidas. Y como tú quieras que hubiesen hecho los hombres, así haz tú con ellos. Por la gracia de la palabra, cuando tú ayudas a alguien que se parece a aquella persona, tal vez se parece al padrastro golpeador, o tal vez se parece a la mamá golpeadora, o tal vez se parece al tío que ultrajó tu vida, seas hombre, seas mujer, pero tú te adelantas diciendo, así me hubiera gustado que hicieran conmigo. Muchos nos hemos convertido en el mal que nos han hecho. Nos hemos convertido en el daño que nos causaron. Si a un niño lo violaron, se convierte en violador. Si a un niño lo golpearon, se convierte en golpeador. Pero la palabra de Dios nos da salidas importantes. Por eso es nuestra salvación. Porque no tenemos que ir en la inercia diabólica de convertirnos en aquello para lo cual Dios... para lo que el diablo hizo que nosotros sufriéramos, sino en aquello que Dios quiere que tú y yo vivamos y disfrutemos. Si tú y yo entendemos esto, entonces vamos a poder adelantarnos y a romper la cultura. Eso se llama transdisciplina. Ir contra aquello que son barreras que nos impiden hacer las cosas, porque ¿quién ama a sus enemigos? ¿No se te hace una palabra extraña? ¿O quién bendice a los que nos maldicen? Tú oras por los que hablan mal de ti, y al que te pega le presentas la otra mejilla, y a cualquiera que te pida le das, o hay argumentos que te han acondicionado a no hacerlo. Como tú quieras o hubieras querido que hicieran contigo, así haz. Transgrede lo impuesto, transgrede lo diabólico y cultural que nos han establecido. Rompe tu religión, rompamos juntos nuestras cadenas, atendiendo a la palabra escrita de Dios, y viajemos por el tiempo. Sanémonos, porque somos nosotros los que podemos hacerlo. Eso se llama reconstrucción, es una reingeniería, es un paso de valientes y de campeones que han dicho, la amargura no puede seguir en mi vida. Según lo que está escrito en Lamentaciones capítulo número 3, la enseñanza dice que la amargura se rompe con esperanza, y según Romanos 15:4, solo la enseñanza de la Escritura produce en nuestras vidas esperanza. Así que ese es el trampolín para tener esperanza, y es la esperanza la que va a poder romper tus cadenas y va a poder sanar tus heridas y va a poder adelantarte a que conozcas la preciosa sangre del Cordero de Dios que se llama Jesucristo. Mis hermanos, hagamos hoy como hubiéramos querido que hicieran con nosotros, y sigamos más adelante. Y yo creo y traigo una buena palabra para tu vida, y las cadenas y las heridas van a desaparecer de nosotros. Esto es Penetrando la Oscuridad. Regresamos.